Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Dios puede transformar en un abrir y cerrar de ojos la vida de dos jóvenes que no se conocen, unirlos tiempo después y guiar sus pasos hasta formar una familia. Hoy vamos a descubrir que eso es lo que ha sucedido en las vidas de Miguel Ángel y Marisa a través de su historia de fe. Antes de conocerlos, queremos animarte a entrar en nuestras redes sociales y responder a esta pregunta. ¿Qué ha aportado Jesús a tu vida desde que decidiste seguirle? Pues os dejo ya con una nueva familia evangélica. A refuge for the poor, a shelter from the storm. This is our God. Conocí a Miguel Ángel en un campamento de niños que organizaba la iglesia donde íbamos. Una amiga nos puso como compañeros en el mismo equipo y tuvimos que organizar las actividades y luego pues formamos parte del equipo de monitores del campamento. Y entonces yo allí me di cuenta de que hacíamos muy buen equipo. Empezamos a participar en diferentes actividades durante un tiempo como amigos, más o menos año y medio. Y luego, pues bueno, en ese conocimiento que teníamos del uno del otro, pues ya sea haciendo actividades como repartir bocadillos a la gente sin techo, hacer campamento de niños, nos fuimos conociendo y bueno, ahí surgiendo el noviazgo que duró 3 años. Y bueno, justamente cuando acabé la carrera, ahí le pedí la mano que si se quería casar conmigo. Durante el tiempo de noviazgo, para nosotros era muy importante orar juntos, sobre todo para buscar la voluntad de Dios y saber si Él nos estaba guiando en los pasos que estábamos dando, si realmente Él quería que nosotros estuviéramos juntos y formáramos una familia. Y porque no nos queríamos equivocar, queríamos realmente tener un matrimonio dentro de la voluntad de Dios y haciendo lo que a Él le agrada. Hice un viaje a Estados Unidos en el 2003, justamente en el periodo de vacaciones de la universidad, porque tengo un hermano viviendo en Estados Unidos, mi hermano mayor. Y hace años antes mi hermano pues había decidido seguir a Jesús. Entonces pues, en el tiempo que con él allí en Estados Unidos, pues me juntaba con él, sus amigos y más gente, y ellos compartían de Jesús conmigo. Entonces claro, a mí me empezó a surgir preguntas acerca de su fe. Y recuerdo que una noche, ya de regreso en el coche con mi hermano y mi cuñada, pues seguíamos hablando de Dios. Y estando en la puerta de casa, ella cogió la Biblia. Después de esa conversación me dijo, ¿coges la Biblia? Y hubo un momento de duda en mí si cogía o no cogía la Biblia. Pues yo tuve un encuentro personal con Jesús cuando tenía 19 años, en un viaje que hice a Alemania. Yo era estudiante aquí de ingeniería industrial, pero a la vez estaba aprendiendo alemán y para mejorar el idioma fui a hacer unas prácticas. Y la señora de la familia, mi hospedadora, ella me hablaba mucho de Jesús, me hablaba mucho de la Biblia. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo ella incluía a Jesús en su vida diaria, en su vida cotidiana y de una forma muy cercana. Yo me consideraba que era creyente, pero yo sentía a un Dios más bien lejano, no le sentía tan cerca como veía que ella lo vivía cada día. Estaba leyendo la Biblia y hubo en 2 ocasiones que vino a mi mente la palabra arrodíllate. Entonces, claro, lo leí por la parte que estaba y no había ningún sitio que venía arrodíllate, entonces me quedé extrañado, pero no hice nada, seguí en la cama. Más tarde volví a asociar lo mismo, lo comprobé y nada, pero ahí ya digo, cuidado, me arrodillé como en las típicas películas, entonces ahí fue mi comienzo. A raíz de ese momento, al día siguiente ya me regalaron una Biblia mi hermano y mi cuñada, que empecé a leer día tras día. Recuerdo que en este viaje a Estados Unidos ya Dios empezó a mostrarse a mi vida. Un día la acompañé a la iglesia y conocí a otras personas que tenían una fe semejante a la suya y me llamó mucho la atención el testimonio de un chico alemán que me contó que él había sido drogadicto, pero leyendo la Biblia él vio cómo Jesús sanaba a los enfermos, a los leprosos. Y él se consideró así, le dijo, pues si tú eres el mismo ayer, hoy, por siempre, límpiame de las drogas. Y él me contaba que de un día para otro, sin terapias y sin nada, pues él fue libre, Dios fue el que hizo el milagro en él. Entonces
Yo le miraba a los ojos y veía que no me estaba mintiendo, pero por otro lado a mí me costaba mucho creer eso, ¿no? Al fin y al cabo yo no sabía, no pensaba que Dios hiciera milagros, aunque creía en Él. Y entonces yo tenía un dilema interno, ¿no? Regresé a España y ahí pues, bueno, pues no conocía ninguna iglesia, no conocía a nadie creyente, y yo pero en mi soledad pues oraba ya por las noches, leía la Biblia en la cama, y recuerdo que mi hermano me mandó una dirección de una iglesia que me llamaba la atención, y justamente esta iglesia 2-3 años antes, cuando yo no había seguido a Jesús, yo había opinado que era una secta americana, que jamás entraría ahí. Yo recuerdo que en mi interior yo tomé una decisión y yo dije, creo. O sea, me está costando creer esto, pero creo, porque si realmente Dios está haciendo cosas hoy en día de esta índole, yo quiero verlas, yo quiero experimentarlas, no me las quiero perder. Entonces llegué a mi habitación ese día y bueno, había una presencia de Dios impresionante. Yo nunca había sentido la presencia de Dios de esa manera. Yo creía que Dios existía, pero ese día yo supe que Dios era real, y no solamente que Él era real, sino que Él estaba allí en mi habitación, y era como si estuviera apuntándome con un dedo diciéndome, quiero tu vida, te quiero a ti. Me acerqué a la iglesia y según estaba sentado en la iglesia vino esa frase a mi mente: esto es una secta de americanos, jamás entrarás aquí. Entonces, wow, dije, Dios ya me conocía antes de yo creer en Él. Pensé que en España no iba a ser lo mismo, pero encontré una iglesia donde poder congregarme y seguir creciendo y conociendo más a Jesús. Cada año hacíamos una luna de miel porque decíamos, bueno, vamos a hacer un viaje lejos porque luego va a venir familia y va a ser mucho más complicado. Entonces hicimos muchos viajes, y los últimos años nos decantábamos más por hacer otro tipo de viaje como de voluntariado. Visitamos varias obras que hacían misioneros en diferentes países, y una que marcó mucho nuestra vida fue una colaboración que hicimos con un hogar en México, en Chiapas. Allí pudimos pasar tiempo con los niños, jugar con ellos, hacer un campamento con ellos también, conocerlos y también conocer la situación que ellos tenían. Nos casamos, no venían los niños, y empezó a surgir un deseo de Marisa de hacer algo diferente. Ella me planteó la idea de acoger a niños, y claro, cuando me dijo eso dije, para porque está muy bien, tú acoges a un niño, pero ¿qué pasa si luego el niño vuelve con su familia? ¿Le partes el corazón? Me decían, abrazo, abrazo. Y entonces yo cogía a un pequeñín, lo abrazaba, y luego tenía otros 3. Y entonces soltaba al que tenía, cogía otro más, y entonces el que acaba de soltar lloraba. Y entonces ellos lo que querían era ese abrazo único para ellos. Entonces, cuando volvimos a España, yo me di cuenta que aquí no hacía falta ir tan lejos, ¿no? Como que Dios me dio a entender que aquí en España, en Madrid, en nuestra ciudad, había muchos niños en residencias que necesitaban un hogar y que nosotros teníamos ese hogar para ofrecerles. Fue una decisión difícil, pero tuve claro que era algo de Dios, que Dios tiene un plan y un propósito con esos niños. Entonces, cuando Dios te dice algo, hazlo porque Él va a estar contigo. Para mí, tener a los niños acogidos en casa es una gran bendición, es muy bonito, porque es una ampliación de la familia, pero no solamente con esos niños que ahora forman parte del hogar, sino también con sus familias de origen. Y nos ha ayudado a conocer a mí mismo. Hay áreas de uno mismo que no se conoce, solamente a través de niños, porque te llegan un momento hasta apretar, que dices, ¿cómo sales? Entonces, te ayuda a crecer como persona, y luego aparte son mis hijos, independientemente del tiempo que estén en casa, son mis hijos. Ya llevamos más de 3 años con nuestro primer hijo y 4 meses con el segundo, pero sabes que Dios está ahí y tiene un plan con su vida, que tú eres un instrumento para ayudarles a ellos. El día que
le vea cara a cara en el cielo, solamente podría decirle gracias y gracias. Porque Él es el que cambió mi vida, hay un antes y un después, y solamente porque lo que Él hizo en la cruz. Él no lo merecía, pero por el hecho de que Él quiera que nosotros estemos con Él en el cielo. Cuando entendí, más que cuando leí, cuando entendí, un versículo que está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, es el versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para mí fue una liberación, ¿no? De decir, wow, no tengo que ganarme el cielo con mis esfuerzos porque nunca lo voy a conseguir, sino que Jesús ha venido y ha pagado toda mi deuda. Hay muchos versículos que me llaman la atención de la Biblia, pero hay uno en especial que en un momento puntual me ayudó, y es Romanos 8:28, que dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y esto me ayuda a que en momentos difíciles Él está ahí, y a veces tienes que pasarlo porque te va preparando. Todo esto es una preparación, conforme al propósito que Dios tiene con tu vida. Entonces, me llama la atención. De hecho, esta Biblia es la Biblia que me regalaron mi hermano y mi cuñada. Es de mucho ánimo ver cómo Dios ha impactado a esta familia. Esteban, ¿cómo es posible que Dios pueda transformar las vidas de dos jóvenes españoles estudiantes de ingeniería? Para muchos quizá incluso resulte imposible creer que esto puede suceder, ¿verdad? La sociedad de algún modo nos transmite que estas personas no van a optar por Jesús. Pero cuidado, porque incluso los cristianos podemos caer en el error de no compartir el Evangelio a cierto perfil de personas por desesperanza. Sí, no solamente a cierto perfil, como es este caso el de gente universitaria, sino que también puede parecer que como hay gente que no tiene interés en el Evangelio, significa que no haya otras personas que estén dispuestas a recibirlo de corazón. Pues fíjate lo que dice la Biblia en Romanos 10:14 sobre la importancia de difundir este mensaje. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Sí, y además, a continuación, Pablo pone en valor a esas personas que, a pesar de poder recibir rechazo o burla, están dispuestas a compartir aquello que no pueden retener. Cuando nos atrevemos a compartir con otros las buenas noticias de Jesús, quienes nos escuchan tienen una oportunidad de encontrarse cara a cara con su Creador. Esto puede provocar que den un paso más allá, profundicen en la lectura de la Biblia y la oración y finalmente se integren en una comunidad de fe como Marisa y Miguel Ángel. Seguro que quienes reciben a Cristo como Señor y Salvador, a su vez serán discípulos que transmitirán el mensaje a otros. Quizá estés escuchando sin creer en Él. Igual es la primera vez o igual ya has escuchado el Evangelio. ¿Qué te falta para dar el salto de fe? Atrévete hoy a seguir a Jesús y encontrarás vida en abundancia. Y también queremos animarte a leer por ti mismo la Biblia, y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte una. Si todavía no la tienes, llámanos al teléfono 91-743-4400 y te la enviaremos gratis. Y si formas parte de nuestro club de amigos, vamos a sortear en esta ocasión este libro, Confianza en un mundo complejo, un estudio de la primera carta de Pedro que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Andamio. Gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.